La ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, nace como una iniciativa del gobierno y que tiene sus antecedentes en la reunión de Punta del Este, Uruguay, posterior al triunfo de la Revolución Cubana. Los Estados Unidos convocan a los cancilleres de América Latina a una reunión en Punta del Este, Uruguay. Y ahí se orienta que si no querían que se extendiera el fenómeno cubano a otras partes del mundo, había que hacer reformas agrarias así estas fueran sobre el papel. Entonces acá en Colombia, en cumplimiento de esa reunión de Punta del Este, en 1961 se promulga la ley 135 de reforma agraria que crea al INCORA y cuya filosofía era que la tierra debería cumplir una función social. A ese momento se consideró como muy histórico, de avanzada por parte de la burguesía liberal, porque marcó unos avances de hacer un enfoque que la tierra debería cumplir una función social. Pero resulta de que, como siempre, la ley no se cumplía. Entonces, cuando Lleras, estamos en el gobierno de Lleras Restrepo, en el periodo del 66-70, entonces Lleras se idea de que había que presionar. Él había sido el autor fundamental de la ley porque fue el que representó a Colombia en Punta del Este, Uruguay. Ya como presidente, entonces se idearon la manera, él y su equipo, de hacer que la reforma agraria caminara. Y para caminarlo consideraron que había que organizar al campesinado, pero que fuera una fuerza social organizada, tutelada por el Estado. Entonces, por esa razón, expiden el decreto 755 de 1967 que crea el registro de los usuarios campesinos. Y se dedicó y se creó una división dentro del Ministerio de Agricultura que se llamó la División de Organización Campesina, que durante todo ese tiempo, del 67 al 70, hicieron el registro de los usuarios. Cada persona le daban un carnet, quedaba registrado como usuario campesino para recibir crédito, tierra, asistencia técnica, en fin, mercadeo con el IDEMA, todos los institutos del sector agropecuario estarían al servicio de los campesinos. Bien, se registraron 1 millón en los 3 años de campesinos. Entre el 67 y el 70 se registraron 1 millón de campesinos, que se organizaban en la base comités veredales, asociaciones municipales, asociaciones departamentales, creado a esa escala, desde la base, desde la vereda, el municipio, el departamento. Entonces los convoca el mismo gobierno de Lleras antes de entregar el poder. En mayo de 1970 convocan a toda esa gente que hay registrado y ahí nace la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, organizada por el gobierno. Rápidamente los campesinos se dan cuenta de cuál era la estrategia del gobierno, que era mantener una fuerza controlada del campo, en fin, como ellos quisieran, y entonces deciden que por ahí no era, deciden entonces dar un paso hacia la autonomía. Entonces en la tercera Junta Nacional, habían habido 2 juntas en el 70 y en la tercera Junta en el 71, que se desarrolló en Villa del Rosario, norte de Santander, muy cerca de Cúcuta. Ahí los campesinos deciden que caracterizar la organización que querían. Entonces caracterizan a la ANUC como una organización gremial, amplia, democrática, antiimperialista, autónoma, y entonces se hace una declaración que se llamó la plataforma ideológica de la ANUC, para que esa plataforma fuera la guía, fuera el norte de los campesinos. Entonces, a la siguiente Junta Nacional, en la cuarta, que se va a hacer en Fúquene, Cundinamarca, dan otro paso. Ya tenemos la plataforma, ahora entonces vamos a producir, también a dotarnos de una consigna. La consigna fue tierra sin patrono. Y además de eso, vamos a plantear un mandato. Entonces formulan un mandato que se llama el mandato campesino. Entonces con la plataforma ideológica, con el mandato campesino y además un mecanismo para ejecutar el mandato, que se llamaron los CERAS, Comités Ejecutores de la Reforma Agraria. El primer punto de esos CERAS decía: todo aquel que tenga tierra que no esté cumpliendo una función social como lo dice la ley, hay que quitársela. Y entonces se lanzaron a hacer tomas de tierra. Por eso el 21 de febrero de 1971 se ocupan 800 latifundios en todo el país.
y ahí participó una movilización de más o menos 60.000 familias campesinas. Frente a eso, ya estamos en el gobierno de Pastrana, el gobierno se asustó con lo que estaba pasando, se salió de las manos el proyecto, entonces deciden convocar de emergencia a una reunión que se desarrolló en Chicoral. Se reunió la iglesia, los presidentes del Congreso, la Cámara de Representantes, los gremios, y deciden entonces una declaración que se llama el Pacto de Chicoral, que los campesinos de ahí en adelante lo comienzan a denominar el chicoralazo. Ahí acordó el sistema, el gobierno acordaron 3 estrategias. 1, dividir a los NUC. 2, reprimir militarmente a la NUC, darle tratamiento militar a las tomas de tierra. Y 3, desmontar la ley 135. En cumplimiento de eso, entonces promulgan el desmonte de la ley, promulgan 2 nuevas leyes, la ley 5ª y la ley 4ª. Y en cuanto a la división de la NUC, sabiendo que la NUC se preparaba para su segundo congreso, el primero fue en el 70, el segundo tenía que hacerse en el 72, entonces sabían que el segundo congreso se iba a hacer en Sincelejo. Entonces el gobierno hábilmente habla con algunos dirigentes del comité ejecutivo, los convence que se reúnan aparte. Entonces se reúnen en Armenia, mientras el grueso del campesino se reúne en Sincelejo. Ahí se protocoliza la división de la NUC. Los que se reunieron en Armenia comenzaron a llamarse Línea Armenia y apoyada por el gobierno, y los que se reunieron en Sincelejo la línea Sincelejo. Aquí hay que reconocer que la izquierda colombiana, que en principio no creyó en el proyecto porque era gobernista, pero que ya viendo lo que había pasado de la fuerza que cogió la NUC, que llegó a ser una de las organizaciones más importantes de toda América Latina, entonces la izquierda se mete en la NUC y ahí entonces, no quiero decir con eso que la izquierda es la responsable de la división, evidentemente el responsable de la división es el gobierno y los terratenientes, pero la izquierda no tuvo la madurez suficiente para no dejarse dividir. Entonces nos dejamos dividir, porque el criterio era que los que se reunían en Armenia eran los atrasados, los conservadores, los que no tenían claro la cuestión, y los esclarecidos se reunían en Sincelejo. Entonces ahí fue el primer error de la dirigencia. La dirigencia en ese momento fue inferior al reto que tenía de realmente mantener la organización con la fuerza de masa que tenía, y entonces nos dejamos dividir. Entonces a partir de ahí comienza la atomización de la NUC, porque después la misma línea de Sincelejo se va a subdividir y entonces de ahí comenzó todo. Pero esas fueron las razones históricas que se dieron en torno a cómo creció la NUC y cómo se dividió por la acción del Estado, la acción del ejército que reprimió a mucha gente, y porque la dirigencia de izquierda no tuvo la madurez para enfrentar la estrategia divisionista del gobierno.